Buenas tardes, muchísimas gracias por su asistencia. Está hablando sin el micro. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión número 23, donde vamos a empezar a conversar, revisar algunos tópicos vinculados a inteligencia emocional, para luego proceder a el desarrollo de liderazgo. ¿Sí? Vamos a empezar la sesión, entonces voy a compartir mi pantalla. Como siempre, tenemos estas consideraciones para el desarrollo del curso, ¿no? Y bueno, en la sesión anterior se dejó un pequeño pedido, ¿no? Una invitación a que puedan aplicar la fórmula del pedido o en general que puedan eh, aproximarse a las diferentes situaciones laborales con lo que venimos aprendiendo. Tal vez alguna persona desea compartir algo, alguna situación que le haya llamado la atención respecto a lo que hemos ido viendo. Tal vez un nuevo aprendizaje o algo que se le hizo difícil o que le llamó la atención. Disculpe, el tema en particular. Buenas tardes, Doris, te escuchamos. No, lo que pasa es que como dice sesión 23 sobre liderazgo, le decía si es que algún aspecto en particular que quisiera que compartamos con ustedes. Principalmente es la fórmula, ¿no? Lo que aprendimos en la clase pasada, si logramos aplicarlo en esta semana que no nos hemos visto, ¿no? O lo reflexionamos un poco más, va en ese sentido, respecto a la sesión pasada, ¿no? Ok, bueno, lo que yo podría, si bien es cierto, no tan sujeta a la metodología, pero sí, ¿cómo se llama? Manifestar que las dificultades que tenemos a veces en la práctica para el ejercicio de liderazgo. Y eso lo traía a colación sin querer, por favor, afectar a nadie en particular. Hacer la recordación de lo que la mayoría de quienes estamos aquí o quienes están involucrados en el tema del servicio de agua, lo vimos en una audiencia que se realizó la semana pasada para ver el tema del estudio tarifario, el PMO de la empresa de agua que administra, ¿no? El servicio aquí en la ciudad de Tumbes. Y justamente hacía notar ello, ¿no? De que siendo un tema tan importante que tratar, ¿por qué la escasa audiencia? Y eso no está solamente en ¿cómo se llama? En el desinterés o desmotivación de algunas personas por participar, sino probablemente también en alguna falta de liderazgo que institucionalmente tenemos las personas. A veces nos preocupamos más por los temas de infraestructura, de estructuras, cuántos medidores voy a poner, cuántas tuberías voy a poner, pero no pensamos también, o por lo menos en ese momento no meditamos de que esos medidores van a usar las personas y las personas pueden tener sus propias apreciaciones sobre valoración o desvaloración respecto al uso del medidor, por ejemplo, ¿no? Entonces, el liderazgo pasa por la comunicación, por la interactuación, por la interrelación, pero además también por la confianza. Y a veces, no, lo digo institucionalmente, ¿no? No la tenemos. Hay un problema de escasa institucionalidad a nivel de país y hay mucho más de la escasez de confianza por parte de las personas. Entonces, ejercer liderazgo es muy complicado a estas alturas del tiempo que vivimos, ¿no? Entonces, pueden darse unos lineamientos generales que la academia nos proveerá, como muchos otros, pero ya en el campo, ya en la realidad, es gozar de ese privilegio de liderazgo para con otras personas, pues tiene que pasar, yo me imagino, por varios procesos, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Gracias.
Gracias, Doris, por tu mirada y reflexión sobre, en general, los temas que estamos revisando y también desde tu experiencia. Muchas gracias. Con esta reflexión que se ha puesto sobre la mesa, vamos a iniciar la clase, ¿sí? Y para... Profesor. Pero sí, Profe, sí, nada más, yo quería de alguna manera manifestar a usted esto y de repente de qué manera también puede apoyar, darnos alguna recomendación al respecto, ¿no? Eh, Nosotros trabajamos pues en lo que son proyectos de agua y saneamiento, ¿no? Un proyecto de agua y saneamiento pues necesariamente implica excavaciones, ¿no? Eh, el caso es el siguiente, ¿no? Se acercan pobladores de determinada zona totalmente ofuscados, ¿no? Eh, Muy contrariados, ¿no? Hasta cierto punto que dicen, mejor no hubiesen hecho nada, ¿no? Porque las calles las tienen así, así, ¿no? Sin embargo, uno lo deja que hable todo, ¿no? Y después les comienza un poco a explicar que pues las mismas personas que en su momento hoy vienen a decir por qué hacen eso, que no debieron, esas mismas personas venían a exigirnos a nosotros como vivienda que se apruebe el proyecto porque realmente lo necesitaban, ¿no? Entonces uno se pone a explicar esto, un poco que baje el ánimo, quizás de malestar de ellos, pero aún así, ¿no? Saliendo de acá, aún siguen con esa malestar, contrariados, ¿no? Entonces nosotros en ese ámbito o en ese escenario, ¿qué más podríamos hacer un poco para que las personas puedan, digamos, hasta cierto punto tranquilizarse? Entendiendo esto que no solo participamos nosotros como vivienda, ¿no? Sino que participan otras entidades, como por ejemplo municipalidad, controloría, defensoría y distintas áreas, ¿no? Pero de nuestro escenario, ¿cómo podríamos afrontar situaciones como estas, ¿no? Gracias, profesor. gracias, Percy. Claro, pone sobre la mesa la interacción con una población que tal vez varía sus posiciones con cierta facilidad, ¿no? Em, eh, siempre con digamos, la cautela de tener una respuesta insuficiente, porque habría que ver muchas cosas más, conversar, ¿no? Profundizar un poco, estar ahí, entender más cosas. Em, Todo va a depender pienso yo, dos cosas, ¿no? Primero es qué quieren lograr ustedes, ¿no? En este caso, Percy, con tu equipo, ¿qué quieren lograr? No es necesario que me respondas, no, para tampoco extendernos mucho, es importante definir cuál es el objetivo que queremos en esta situación, ¿no? Si en el objetivo que queremos alcanzar vemos que esta actitud de la población en realidad debería transformarse o cuidarse de sobremanera, pasamos ya a lo siguiente, ¿no? Es de qué capacidades se necesitan para poder manejar esa situación. Una vez que reconozcamos qué capacidades se necesitan, ¿no? Preguntar en el equipo si alguien las tiene, y si no las tiene, hay que buscarlas o fortalecerlas, ¿no? Si mencionas el caso de una situación de una persona que primero dice una cosa y luego busca otra, bueno, eh, de alguna forma habría que validar si en efecto está transmitiendo el sentir de a quien representa. A veces no necesariamente es así, sino que está transmitiendo algo personal. Y lo segundo es que cuando tienes una persona muy molesta o con alguna emoción en desborde, hay que aplicar algo que se llama contención emocional, ¿no? Hay protocolos de contención emocional para que acompañemos a una persona que está digamos, en exceso de alguna emoción, ¿no? Puede ser la rabia, en este caso una persona molesta y viene con la rabia totalmente descontrolada. También puede ser una persona que esté con total tristeza y se pone a llorar y les pide, etcétera, etcétera, ¿no? En todos esos casos hay que aplicar contención emocional, usualmente la realizan los psicólogos, pero son protocolos que a veces se pueden, ¿no? Tomar en cuenta. Hay protocolos de contención emocional que me parece que funcionan bien, los ha hecho UNICEF, ¿no? La Agencia de Naciones Unidas para la Niñez, que creo que funcionan muy bien porque están orientados a adolescentes
y a veces nos encontramos con personas que, digamos, no tienen mucho desarrollo de inteligencia emocional y sus emociones se disparan, ¿no? Entonces creo que ahí pueden encontrar un elemento, ¿no? Un apoyo justamente para tener esos protocolos a la mano, considerando que hay estas situaciones, ¿no? Gracias, Percy, por invitarnos a pensar cómo podemos ponernos mejor al servicio de otras personas y como vamos dándonos cuenta en realidad sobre este tema de cómo atender a alguien, cómo acompañar a una persona, cómo comunicarnos y tal, es todo un mundo, ¿no? Es un mundo muy amplio y por supuesto que en este espacio solamente vamos a desarrollar algo introductorio, pero con la suficiencia para que cuando ustedes estén en sus labores diarias puedan tomar elementos que les permitan agenciarse recursos adicionales o de alguna manera estar digamos, en mayor conciencia de lo que ocurre, ¿no? Que es un poco el propósito del espacio. Vamos a continuar con la Gracias, clase. profesor. Profe, lo que le comentaba era para tener en cuenta lo que usted ha explicado la semana pasada en relación a la comunicación no violenta, ¿no? Más o menos en ese enfoque iba y en función a eso es lo que usted me respondió. Muchísimas gracias. De acuerdo, Percy, gracias. Igual siempre invitarles y recordarles que el propósito de estas cuatro sesiones principalmente son de trabajo entre ustedes como equipo, para poder lidiar con situaciones de conflictos o situaciones de tensión, ¿no? Con personas fuera de tu equipo, como puede ser un conflicto con un usuario. Es un buen punto de partida lo que estamos conversando y aprendiendo aquí, pero se necesitan más herramientas, ¿no? Muchas más y son otro tipo de abordajes. Esto que estamos aprendiendo, lo estamos aprendiendo para mejorar nuestro desempeño como equipo, ¿ok? Uno al lado del otro. Vamos entonces ahora sí con este trabajo individual. Nos vamos a tomar 10 minutos para redactar nuestra autobiografía, ¿ok? Pueden escribirla en la computadora, pueden escribirla de repente en el celular, ¿no? O pueden escribirla a mano, como deseen. Si están en campo y de repente no tienen la posibilidad de escribir en ningún lado, pueden ir pensando en cuáles son esos momentos importantes para ustedes, ¿no? Los grandes hitos de sus vidas que les ha permitido llegar hasta aquí, ¿no? Desde lo que recuerdan hasta este momento, ¿no? Algo así como una pequeña crónica sencilla que refleje un poco cómo ha sido su vida, ¿no? Esta autobiografía es de carácter confidencial, no lo vamos a compartir con nadie más, no lo van a usar ustedes, pero sí nos va a servir como hilo conductor para extraer algunos aprendizajes a lo largo de la sesión. Sí, entonces nos tomamos 10 minutos para poder hacer este trabajo. Bien, ya pasaron los 10 minutitos, ¿sí? Hasta donde ya hemos llegado, está súper bien. El propósito es, ¿no? Conectarnos un poco con nosotros mismos, con eso que hemos ido sintiendo, que nos ha ido pasando. Puede ser que en ese recordaris hayamos, ¿no? Movilizado algunas emociones, ¿no? Yo les invitaría a que las observen, ¿no? No las juzguen. Si sienten algo, no digan, no, pero no debería sentirme así, no debería sentirme así, no, simplemente están ahí las cosas. Porque con eso es con lo que con esa identificación emocional es lo que vamos a continuar la sesión. Sí, como ya lo hemos mencionado antes, estos temas se aprenden por inmersión, es decir, hay que experimentarlo, ¿no? No es solamente como leer o aprender un procedimiento, no hay recetas, aquí es meternos de lleno en la fortaleza o la capacidad socioemocional que estamos buscando desarrollar. Entonces, hay alguien en espera, Pame Porcio. Entonces, vamos con mucho cuidado y cariño, a poner a un lado nuestras autobiografías un momento. Sí, la vamos a tener ahí descansando un ratito, ¿no? Porque vamos a ver un video, ¿sí? Este video se trata de inteligencia emocional. En este video vamos a aprender qué cosa es la inteligencia emocional,
¿Por qué es importante? ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste? ¿Sí? Y mientras vamos viendo el video, si así podemos hacerlo, vamos a empezar a conectar. Ah, ok. Tal vez en este momento que recordé en mi autografía, tuve mucha inteligencia emocional, pero tal vez en este momento no. O tal vez no, podríamos ver de repente lo que hemos escrito con otros ojos a partir de lo que vamos a ver. Ok, entonces vamos a pasar con el video. Como seres humanos, poseemos tanto mente racional como emocional. La mente racional está relacionada con nuestra capacidad de emitir pensamientos de manera lógica y analítica. Es un proceso del cual somos completamente conscientes. En contraste, tenemos nuestra mente emocional, encargada de los sentimientos e impulsos. Nuestras emociones han sido un legado que nos han dejado nuestros antepasados a través de miles de años de evolución. Nuestros más primitivos ancestros solo poseían cerebro reptiliano y cerebro límbico. Tiempo después se desarrollaría la neocorteza, la cual es responsable de nuestra parte racional. Esto explica por qué hay tanta relación entre nuestros pensamientos y sentimientos, los cuales cuando operan en armonía nos ayudan a tomar mejores decisiones y a tener comportamientos más asertivos. Sin embargo, debido a esa estrecha relación que existe entre nuestra parte racional y emocional, en ocasiones se produce lo que se denomina secuestro neuronal, donde nuestro cerebro límbico, encargado de nuestras emociones, es capaz de controlar nuestra racionalidad. Es por ello que a veces, impulsados únicamente por nuestras emociones, tenemos comportamientos completamente irracionales, como por ejemplo gritar, insultar e incluso golpear a alguien en un momento de ira. Es por ello que controlar nuestras emociones es un factor fundamental y determinante para tener resultados satisfactorios en muchos aspectos de nuestra vida. Esta nueva perspectiva nos muestra que nuestro coeficiente intelectual no es el único factor clave que determina éxitos futuros, ya que la inteligencia emocional puede llegar a ser incluso más importante. Tener inteligencia emocional abarca 5 pilares fundamentales. El primero de ellos es entender nuestras propias emociones, donde tenemos que reconocer nuestros sentimientos, ser conscientes de nuestro estado anímico y saber lo que lo está provocando. El segundo es manejar nuestras emociones, es decir, saber controlar y tener comportamientos asertivos cuando una emoción emerge. El tercer factor es la motivación. A mi juicio este es uno de los más importantes y tiene que ver con la capacidad de estar motivado y persistir a pesar de no obtener los resultados deseados. También tiene relación con la capacidad de evitar la gratificación inmediata. En un video anterior ya habíamos hablado sobre el famoso experimento del masmelo, donde aquellos niños que tuvieron la capacidad de esperar 15 minutos para recibir 2 masmelos en lugar de 1, mostraron años más tarde mejores resultados en muchos aspectos de sus vidas. El cuarto pilar fundamental es la habilidad para reconocer las emociones de los demás. Esto es denominado empatía. Y por último, tenemos la capacidad para administrar tus relaciones con los demás. Ahora veamos en más detalle cuáles son las emociones más importantes que debemos aprender a controlar, ya que pueden afectar negativamente nuestra vida. La primera de ellas es la ira. El problema con esta emoción es que si no la controlamos va a ir aumentando progresivamente. Es por ello que en ocasiones vemos cómo dos personas empiezan con una discusión aparentemente tranquila y luego llegan incluso a los golpes. Por ello, cuando estés enojado, lo mejor será buscar distracciones tales como dar una caminata, ver alguna película, leer, pero lo aconsejable es tratar en lo posible de no pensar en la situación que te hizo enojar, ya que entre más pienses en ello, más razones encontrarás para seguir enojado. La segunda emoción a controlar es la ansiedad. Como seres humanos somos expertos en visualizar los peores escenarios posibles. Nos preocupamos incluso por cosas que jamás van a suceder. Por eso lo mejor en este caso siempre será preguntarte qué es lo peor que puede pasar. Seguramente con esto descubrirás que las consecuencias en la mayoría de ocasiones no son tan catastróficas como piensas. Y por último, es importante evitar la depresión. Para ello puedes buscar distraerte con otras personas, hacer ejercicio o ayudar a los demás a través de servicio comunitario.
Controlar las emociones negativas es importante porque estas pueden tener repercusiones directas en nuestra salud. Se dice que las personas que sufren de ansiedad tienen un doble de posibilidad de contraer una enfermedad. Por otra parte, la ira parece ser la emoción que más daño hace a nuestro corazón. Esto no significa que tengas que suprimirla en todo momento. Es normal tener un disgusto de vez en cuando, pero lo más importante es tener cuidado en que este comportamiento no se vuelva recurrente. Por otro lado, las emociones positivas que debemos cultivar es el optimismo y la esperanza, las cuales nos ayudan a tener grandes expectativas sobre nuestros resultados. En el libro se describe cómo los estudiantes de Asia no aceptan las debilidades académicas, sino las ven como una oportunidad para estudiar más, lo que a la larga les brinda mejores resultados. En otro campo donde estas emociones parecen jugar un papel fundamental es en los vendedores. Aquellos con una mentalidad más positiva pueden aceptar con mejor disposición la alta tasa de rechazos y logran mejores resultados de ventas. En cuanto a la salud, el optimismo también puede jugar un papel muy importante. En un estudio realizado con 122 hombres, quienes habían sufrido un ataque al corazón, se tomaron los 25 más optimistas y los 25 más pesimistas. 8 años después, se determinó que 21 de los más pesimistas habían muerto, mientras que de los más optimistas solo lo habían hecho 6. Como vemos, entender nuestras emociones y controlar nuestros impulsos nos permite mejorar muchos aspectos de nuestra vida. La inteligencia emocional también nos ayuda a tener empatía con las demás personas, a escuchar sus puntos de vista, lo que a la larga nos brinda la posibilidad de tener mejores relaciones. En los negocios este aspecto es muy importante. Imagina por un momento un jefe cuyo temperamento sea tan intimidante que a las demás personas les dé temor hacerle una sugerencia. Esto afectaría la capacidad de comunicación, lo cual puede traer resultados catastróficos, tal como ocurrió con un piloto de avión quien tenía un temperamento tan fuerte que su copiloto, por evitar confrontaciones, no le hizo saber que estaba cometiendo errores, y el resultado, el avión terminó en un accidente donde murieron 10 personas. Esto es un ejemplo donde podemos ver que lo mejor siempre será tener la capacidad de ver los otros puntos de vista, de no irritarnos, sino estar abiertos a aceptar las críticas. Si eres tú quien necesita lanzar una crítica, procura ser específico y ofrecer una solución efectiva. Recuerda que hoy un líder no es aquel que domina, sino aquel que persigue metas comunes con todo un equipo. Todo lo explicado anteriormente es una invitación a conocer y manejar adecuadamente nuestras emociones. No hacerlo puede significar escalar conflictos que fácilmente se podrían haber resuelto por medio del diálogo. También las personas que no son conscientes de sus emociones son más propensas a utilizar el alcohol o las drogas para cambiar su estado emocional, pero esto nunca será una solución efectiva, y lo que hará será crear dependencia. La falta de inteligencia emocional también es la responsable de muchos actos violentos que bajo otras circunstancias hubiesen sido prevenidos. Por último, recapitulemos. Tenemos dos tipos de mentes, una mente racional y una mente emocional. Nuestra mente emocional es heredada de nuestros ancestros y fue a partir de ella que se desarrolló la neocorteza, responsable de nuestro pensamiento lógico y analítico. Esto explica por qué hay tanta relación entre nuestros pensamientos y nuestras emociones. En la mayoría de ocasiones, tanto nuestra razón como nuestra emoción operan armónicamente, lo que nos permite tomar mejores decisiones y tener comportamientos asertivos. Sin embargo, en algunas ocasiones, nuestro cerebro emocional toma control de nuestra razón, lo cual nos lleva a hacer cosas o tomar decisiones de las cuales luego nos arrepentimos. Por ello se considera importante tener inteligencia emocional, para lo cual es necesario tener en cuenta lo siguiente. Primero, conocer nuestras emociones. Segundo, manejarlas. Tercero, tener motivación, especialmente en los momentos donde las cosas no están saliendo como deseamos. Cuarto, aprender a reconocer las emociones en los demás. Y por último, aprender a manejar nuestras relaciones. Es importante también tener en cuenta que las emociones negativas que más debemos controlar son la ira, la ansiedad y la depresión, ya que tienen repercusiones directas en nuestras relaciones, en nuestra salud y en los resultados que obtenemos. De esta manera concluyo el resumen con algunas de las mejores ideas de este libro. Si te gustó este video, por favor apóyame con un me gusta y suscríbete a mi canal para tener más resúmenes animados como este. Muchas gracias por el apoyo recibido. Bien, ha sido entonces un video sobre inteligencia emocional. Ya. Vamos a repasar entonces, ¿no? Ágilmente
los 5 elementos de la inteligencia emocional, ¿sí? Porque de aquí nos vamos al trabajo de grupos, ¿no? Son 5 elementos, ¿no? El video se han presentado, vamos a profundizar un poquito más. El primer elemento tiene que ver con entender nuestras emociones, ¿no? Entender nuestras emociones implica saber identificarlas, principalmente, ¿no? Si me siento de determinada manera, logro saberlo, darme cuenta. Ah, ok, estoy sintiendo esto. Me doy cuenta, tomo conciencia de que estoy sintiendo esto de aquí, ¿no? Tomar conciencia implica darse cuenta, ¿no? Parar un momento y decir, ah, ok, estoy sintiendo eso. Cuando no nos acompaña este elemento de la inteligencia emocional, nos volvemos muy, de repente, viscerales, ¿no? Uno experimenta una emoción e inmediatamente decide algo. Ah, no, ya me siento así, ¡pum! ¿No? No hubo un momento para tratar de entender, no por qué lo sientes, ojo, sino qué estás sintiendo. Es diferente el por qué, ¿no? Si nos vamos al por qué, en realidad nos vamos a la psicología, pero aquí es qué estoy sintiendo, ¿no? ¿Qué me ocurre? ¿Qué pasa conmigo? Y por supuesto aquí se nos invita siempre a poder conocer las emociones básicas, ¿no? Dependiendo de qué autor, tenemos entre 10 hasta 4 emociones básicas diferentes, entre las cuales está la alegría, la tristeza, el asco, el miedo, ¿no? Entre otras emociones, de nuevo, según el autor. Entonces, en un primer momento identificamos, ok, me pasa esto. El segundo elemento de la inteligencia emocional tiene que ver con regularlas, manejarlas, ¿no? Ninguna emoción es mala, ¿no? De repente podríamos pensar, no, pero si estoy triste y no quiero estar triste, entonces hago cosas para evitar la tristeza. Pero todas las emociones en equilibrio son importantes para la experiencia humana, todas, ¿no? Por ejemplo, la alegría en equilibrio nos da esta sensación de, o esta situación incluso bioquímica de seguir adelante, ¿no? Me siento bien, me siento motivado, vamos, ¿no? El miedo en equilibrio nos hace personas prudentes, ¿no? Como que voy a tomar esta decisión, pero entiendo que hay estos riesgos, mejor la voy a tomar de esta manera, o voy a prepararme para, ¿no? Nos hace personas prudentes. La tristeza, ¿no? En equilibrio nos hace valorar mucho a las otras personas, ¿no? Muchas veces. La tristeza está asociado mucho a la pérdida, ¿no? Hemos perdido algo. Entonces nos enseña, nos invita también a valorar, ¿no? Lo desagradable o la emoción del asco, por ejemplo, en equilibrio nos hace alejarnos de aquello que nuestros valores nos dicen que está mal, ¿no? Como un radar. El asco es como un radar. Y así. Por el contrario, cuando no regulamos bien nuestras emociones, las tenemos o en exceso o en déficit, ¿no? Por ejemplo, la alegría en déficit, estamos felices, pero totalmente felices, y en ese estado de felicidad plena tomamos decisiones, de repente, ¿no? Agarro mis ahorros y me compré algo porque me emocioné mucho, ¿no? O de repente me dieron un trabajo y ya estoy saliendo a celebrar porque hay que celebrar, ¿no? Gastando el sueldo que todavía no me han pagado. Y luego cuando ya volvemos a un estado basal o la alegría regresa a su estado normal, ¿no? En equilibrio, nos podemos pensar, uy, no debimos hacer eso, ¿no? La alegría en déficit, por ejemplo, ¿no? Que a veces ocurre, la alegría en déficit, no nos permite gozar, disfrutar, ¿no? Nos puede orientar también a ver las cosas de una manera muy negativa, o sentimos que no estamos avanzando, que no estamos logrando mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, la alegría, que es una emoción que se considera, no todo el mundo debería estar alegre, tal vez, eso no es posible, ¿no? Que en exceso o en déficit, ahí vienen los problemas. La tristeza, por ejemplo. La tristeza en déficit nos hace indolentes, ¿no? Una persona que no logra ponerse triste frente a determinadas situaciones es una persona indolente, ¿no? Indolente. Insensible, si queremos, ¿no?
La tristeza en exceso nos hace personas, ¿no? Bastante, ya un pasito casi a la depresión, por ejemplo, ¿no? Todo el tiempo estamos tristes, todo nos entristece, está desbordada la tristeza, ¿no? La rabia, por ejemplo, en exceso nos puede orientar a la violencia, ¿no? La rabia, tengo cólera. Si la dejo salir de manera intempestiva, sin regularla, puedo decir cosas que no quise decir, ¿no? Puedo tomar decisiones que no quise, puedo hacer cosas que realmente no quise hacer. Por el contrario, la rabia en déficit nos hace personas muy complacientes, personas que no saben establecer vínculos, límites saludables, ¿no? Tú llegas hasta aquí porque para mí esto es un límite, ¿no? Cuando no hay rabia o cólera y está en déficit, es bien difícil colocar esos límites, ¿no? Entonces las emociones tienen roles importantes, todas son válidas, todas son importantes, ninguna es buena o mala. El problema viene cuando lo tenemos o en exceso o en déficit, ¿no? Entonces, ese es el segundo elemento de aprender a ir regulando, ¿no? ¿Cómo se aprende a hacer eso? Se aprende como se aprende cualquier otra habilidad, practicando, leyendo, capacitándonos, ¿no? El tercer aspecto tiene que ver con la motivación, pero no con la motivación de estar todo el día arriba, ¿no? Como que bien, feliz, vamos, así mismo entrenador de gimnasio, ¿no? Sino la motivación tiene que ver con tu capacidad de poder retornar a un estado en equilibrio tus emociones, ¿no? De tal manera que puedas continuar, ¿no? En control, en gobierno emocional. El cuarto elemento tiene que ver con empatía, ¿no? Hay personas que se consideran a sí mismas, ¿no? Empáticas. Pero si tú le preguntas, ok, defíneme o dime, ¿no? ¿Qué emoción estás sintiendo en este momento? Y de repente la persona, no, pero no logra identificar qué emoción. Es bien difícil que una persona que no sabe identificar sus emociones las pueda identificar en las demás personas, ¿no? Es muy difícil que una persona que no logra, por ejemplo, que no está reconciliada con su tristeza o con su alegría o con su rabia, es bien difícil que pueda entender la tristeza, la alegría y la rabia de otra persona. Entonces, la empatía tiene que ver con nuestra capacidad emocional, ahí empieza. Si no tenemos suficiente inteligencia emocional, es muy difícil ser empáticos, es muy difícil. Porque no tienes con qué, pues, no hay, ¿no? La gente hace la gente ofrece lo que tiene, ¿no? Lo que puede hacer. Si no sabes, ¿qué puedes ofrecer? ¿No? En ese sentido va la empatía. Ah, y la empatía también funciona con uno mismo, ¿no? Como en un ejemplo que va a venir en un momento. Y todo esto, ¿no? Nos permite administrar las relaciones, nos permitimos poner límites saludables, ¿no? De repente, si estoy empezando a sentir algo por alguna persona, llámese de repente una incomodidad o algo, digamos, tal vez cólera le tengo a esta persona, ¿no? Empezamos ya con esta primera capa a aplicar lo demás. Por ejemplo, si una persona a la cual le tengo cólera, o me da cólera lo que hace, aplico comunicación no violenta, por ejemplo, ¿no? Mira, me estoy dando cuenta que estás haciendo eso y eso a mí me genera esto de aquí. Y te cuento qué emoción estoy sintiendo, ¿no? Y no estoy actuando en base a la emoción que estoy sintiendo, sino en base a mi inteligencia emocional, ¿no? Para comunicarnos hay que ser, obviamente, comunicación no violenta, hay que tener inteligencia emocional, ¿no? Porque no soy ingobernable emocionalmente hablando, ¿no? Entonces, de repente es la primera vez que estamos viendo estos conceptos, nos pueden parecer de repente nuevos, tal vez un poco abrumadores, como wow, hay un montón de cosas, ¿no? La idea de la clase de hoy es que justamente podamos reflexionar que en efecto existe esto, que existe dentro de nosotros, ¿no? Y que es una inteligencia muy importante y que también debemos buscar desarrollar. Vamos a pasar al trabajo, a este trabajo individual, ¿no? Acá dice 10 minutos, pero por temas de tiempo vamos a tomarnos solo 5, ¿sí? 5 minutos. Vamos a regresar ahora sí a nuestra biografía, autobiografía, ¿sí? Y por los siguientes 5 minutos, de manera personal, ¿no? No necesitamos el Jamboard todavía. Vamos a ver en qué momento
de nuestra vida hemos o podemos identificar alguno de estos elementos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? En mi autobiografía yo hablé de repente de cómo encontré un trabajo que no me gustaba y renuncié a él porque no me sentía bien, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que en una situación de ese tipo, esta persona tuvo una buena administración de sus relaciones, ¿no? Relación laboral, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, esa es una buena administración, ¿no? Priorizar tu bienestar por sobre un lugar que trasgrede los límites que quieres para ti, ¿no? Administras tus relaciones. Y así, vamos identificando, no de manera personal, por los siguientes 5 minutos, acá vamos a dejar proyectados los 5 elementos. En 5 minutos volvemos a conversar. Bien, hemos concluido estos minutos, 5 minutos, ¿no? Para hacer este pequeño autoanálisis, esta introspección, ¿ok? Y ahora sí nos vamos a los grupos. Permítanme un segundo para compartirles la plantilla del Jamboard, que no, ya tenemos ahí todo listo. Denme un segundo nada más que estoy abriendo. Ok, ¿no? Vamos a armar grupos. Y lo que vamos a hacer es que cada una de las personas coloque en una nota adhesiva, ¿no? ¿Qué elementos de inteligencia emocional identificó en su biografía? Y la coloca aquí. Y reflexionamos, ¿no? Y reflexiona sobre sus hallazgos, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Para esto vamos a tomarnos unos 20 minutos. No somos muchos. Yo creo que con 15 minutos estamos bien en todo caso. ¿Sí? Entonces vamos a formar 2 grupos de 2, 3, 4, 5. No, sería un solo grupo. Sí, porque hay 5 personas, ¿cierto, Pame? Sí, son 5. Han salido Ya. algunos. Entonces, un solo grupo por 15 minutos. Ujú. Bien, muchísimas gracias por el trabajo en grupos. Vamos a ver, a ver cómo hemos podido avanzar, ¿no? Aquí hemos identificado motivación, crecimiento profesional, ¿no? Alegría, persistencia, sinceridad, autoconciencia emocional, habilidades de superación, compañerismo, ¿no? Manejo emocional. Ok. De acuerdo, luego he visto que se adelantaron al 2, ¿no? Y vemos aquí ¿no? Los posibles casos de inteligencia emocional. Bien, sobre eso, ¿no? Lo que vamos a hacer es justamente, vamos a armar los grupos de nuevo, y lo que vamos a hacer esta vez es justamente, ¿no? Identificar estas situaciones de poca inteligencia emocional, ¿no? Hay alguna situación, y luego en la 3, ¿no? Eligen qué elementos de inteligencia emocional les podría haber ayudado a resolver o a alcanzar el resultado esperado, y cómo podría ser el resultado final. ¿Sí? Si aquí no alcanza el espacio, utilizamos la lámina 4. ¿Sí? Para esta actividad vamos a tomarnos 20 minutos. ¿Ok? Todas las instrucciones están ahí. Bien, muchísimas gracias por el trabajo en grupos. Vamos a compartir la pantalla. ¿Sí? A ver, entonces... Bueno, acá vertieron un poco las... ¿no? De lo vinculado a la ley, ¿cierto? Ok, falta de control de emociones para llegar a un consenso durante el taller de consulta para la modificatoria de la ley de las OUA. Hubieron discrepancias entre los directivos agrarios y personal técnico de la Autoridad Nacional del Agua. Ok. Lo que acá se ha mencionado, ¿no? Se hubiera llegado a un consenso para la modificatoria de la ley en un ambiente amigable y de respeto. Entonces hizo falta empatía, manejo de emociones, comprensión, capacidad de escucha. Claro, la capacidad de escucha, la comprensión y el apoyo son comportamientos, actitudes, ¿no? Que se derivan de la empatía, ¿no? Si no hay empatía es muy difícil escuchar, ¿no? Comprender, apoyar. ¿No? Ahí también dice motivar al usuario para darle a entender que el asfalto de la avenida no necesita agua y hay usuarios que se quedan sin el servicio. Ok, ¿no? Ok.
Entonces ha sido un ejercicio de poder ver cómo podríamos mejorar algunas situaciones de desafíos en base a la inteligencia emocional. ¿Sí? Vamos a continuar con la presentación. Bueno, ya llegamos a la parte final de esta sesión número 23. Permítanme proyectar. Porque para esta última parte, ¿no? Quisiéramos que, ¿no? Y también para poder anotar sus participaciones, ¿cómo sienten que la inteligencia emocional puede ayudar a la gestión integral de recursos hídricos? ¿No? ¿Cómo creen que puede contribuir? ¿Qué sienten que se llevan de la sesión de hoy también? Si podemos tener algunas participaciones. ¿No? De Berta, Daisy, Kerin, Percy, Ramón. Si tienen algunos aprendizajes finales sobre esta sesión. Profesor, Escuchamos, Percy. duda que el tema de inteligencia emocional es importantísima, ¿no? La cuestión acá está en el hecho de cómo controlar esas emociones que se presentan en diferentes escenarios, ¿no? Por ejemplo, en muchos casos, en el tema de contaminación del río Tumbes, se ha empezado con ese tema y de ahí en el interín así de la reunión ya han salido, digamos, otros intereses de personas con otros fines y finalmente el tema en sí de la contaminación del río Tumbes como que no tomó la importancia que se requería ahí, ¿no? Entonces, eso es como tratar de que controlando nuestra inteligencia emocional, ir tratando de plantear soluciones a las diversas problemáticas que se nos presentan, ¿no? Eso es lo que quería manifestar, profesor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Percy. ¿Alguien más quisiera dar algún aprendizaje final? Ramón, Escuchamos, Ramón. Buenas tardes. sí, y bueno, para mí la inteligencia emocional es importante manejarla uno mismo y conocer cómo estaría la otra parte que está reunido, ¿no? Porque es muy importante cuando tienes una situación de conflicto y si encuentras a las personas que a quién vas tú a tratar con quién quieres tratar de solucionar el conflicto, emocionalmente están a veces en una situación bastante aceptable, ¿no? Que te entienden lo que tú les explicas. Entonces, que es diferente cuando tú encuentras a las otras personas con una inteligencia emocional que está un poco deprimida o que está con ira, no te llegan a entender, ¿no? Entonces, yo creo que en esta parte la inteligencia emocional es muy importante para nosotros, saberla manejar y más o menos tener esa intuición cómo lo tienen el resto, ¿no? Si no son donde muchas personas, si son una o dos personas, o sea, puedes, bueno, lo que yo siempre practico, siempre hago primero una introducción de saludar, de hacer de repente una cosa de chiste para hacerlos distraer o recordar algo que sucedió por ese sitio, ¿no? Entonces, y así yo me he dado cuenta que la gente se pone predispuesta como para llegar a un acuerdo de ceder y solucionar el conflicto, ¿no? Yo lo pienso así y con eso que usted nos está haciendo refrescar, nos está haciendo conocer, porque uno actúa a veces porque, como se llama, por la experiencia, pero no tenía estos conocimientos. Yo creo que esto me está ayudando bastante a tratar de manejar mi propia inteligencia emocional y conocer un poco de repente de las partes que están en conflicto, ¿no? Eso es lo que quería agregar, profesor. Gracias, Ramón. Gracias. Muchas gracias por tu aporte. ¿Alguien más desea participar?
Sí, licenciado. Adelante. Es importante la inteligencia emocional en todos los contextos para coadyuvar a la gestión integrada de los recursos hídricos. En realidad es el control de uno mismo, la inteligencia emocional. Y qué mejor que articular la inteligencia emocional y el liderazgo, ¿no? Entonces yo fui la que manifesté, ¿no? La comprensión. Es importante tener un líder que sea comprensivo, ¿no? Que tenga capacidad de escucha, que sepa escuchar a sus semejantes, ¿no? Que sea empático y que apoye también a la comunidad, ¿no? A la comunidad donde él es líder, ¿no? Entonces, también es importante la participación de los profesionales, porque ellos van a tener un autoconocimiento, ¿no? Entonces, a través de la empatía y a través de estas relaciones de liderazgo, ¿no? Vamos a transmitir este autoconocimiento que va a ser importante y va a ser la pieza fundamental y cuyo ente transversal, pues, es el control de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, yo considero que, abreviando un poco, tanto en Tumbes, como en todo el Perú, es importante articular acciones de empatía, de control de la inteligencia emocional y de liderazgo. Gracias. Muchísimas gracias, Berta, por este comentario también, ¿no? Desde tu mirada, desde tu experiencia. Bien, hoy día hemos tenido una sesión ágil, ¿no? Muchísimas gracias por su participación. Como siempre, mencionarles que en la plataforma virtual van a poder encontrar, ¿no? En Practice van a poder encontrar todos los materiales. Les estamos dejando el libro completito de Daniel Goleman para que lo puedan mirar, leer, ¿no? Hay más información. Y la misión para la siguiente semana es que puedan completar un test de liderazgo. Yo creo que les va a gustar, ¿no? Traen los resultados que salen ahí mismo en la misma web al finalizar el test, porque con esos resultados es que vamos a analizar cómo va el liderazgo en el consejo. ¿Ok? Entonces, eso sería todo de nuestra parte y ya nos vemos la siguiente semana para ya la última sesión de este programa. Muchísimas gracias y